Se dice que la sociedad occidental, es decir, de Europa occidental hasta América, se fundamentó su pensamiento sobre la enseñanza que los misioneros católicos, ya sea jesuitas, franciscanos y de otras órdenes que vinieron también con los colonizadores, fueron estructurando las nuevas villas, colonias y ciudades que se iban formando en el Nuevo Mundo. Algunas de ellas son las capitales de nuestros países, como Cartago, como San José, como Heredia, Escuela también, y así en todo el continente. Ellos venían con su enseñanza del Evangelio que conocían, el Evangelio según la versión europea. La doctrina católica europea por ese tiempo estaba muy influida, estaba trazada, sistematizada por el pensamiento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, un hombre muy inteligente, muy versado, y me atrevo a decir que buen cristiano de su tiempo, pero que basó su sistema de interpretación bíblico en el método aristotélico. Aristóteles era un filósofo griego. No era un hombre ni siquiera judío. Si hubiese sido judío, decíamos que tiene una influencia ortodoxa en cuanto a doctrina, en cuanto a teología, en cuanto a Dios. Él no era judío, él no era monoteísta, él era griego, de Grecia. Y tenía, al ser un filósofo tan brillante, que no podemos negar ese hecho, esa realidad, ejerció una influencia hasta tiempos posteriores, hasta el segundo siglo, tercero, quinto, tan fuerte sobre el mundo occidental, que la teología, la doctrina católica está basada en el método de Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino usó el método de interpretación aristotélica, porque le encontró valor. Aristóteles era tan importante que por eso cuando Pablo le escribe a los romanos, le escribe a los corintios. ¿Dónde estaba Corinto? La ciudad de Corinto, ¿dónde estaba? En Grecia. Y Pablo le escribe frases de Aristóteles. Una de ellas está reflejada en una obra magna de Aristóteles que se llama La Politikos o La Sociedad. Y es donde él habla acerca del pelo y el pelo. Dice: a la mujer le es vergonzoso llevar el cabello corto en lugar de, y al hombre le es vergonzoso llevar el cabello largo. Dice: la naturaleza misma no nos enseña. Eso es una frase de Aristóteles. ¿Y por qué Pablo utilizó una frase de Aristóteles? Porque, por ejemplo, los cubanos, cuando van a hablar acerca de defender, hacer apología de la existencia de Dios, o hablar acerca de la resurrección, utilizan frases de José Martí. ¿Quién era José Martí? José Martí fue un politólogo, fue un filósofo, fue un poeta y el padre de la nacionalidad, de la identidad de la nacionalidad cubana. Entonces el héroe nacional de los cubanos. Y decir José Martí es una palabra de peso y de autoridad. Y José Martí dijo frases como: a Dios no hay que defenderlo, la naturaleza misma lo defiende. El fin de esta vida no es el todo, sino el comienzo de una nueva vida, haciendo una referencia directa a la vida después de la muerte. Es decir, que no era ateo el Señor. Por lo tanto, Pablo, para reforzar sus ideas, y no siendo consciente de que estaba escribiendo esa carta a los Corintios, siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque los escritores del Nuevo Testamento no caían en un éxtasis. La gente piensa que ellos escribían, miraban los ojos en blanco y empezaban a escribir. No era así. Escribían cartas. La palabra inspiración era que eran motivados, eran impulsados por el Espíritu Santo a escribir lo que escribieron sin ser conscientes de que estaban escribiendo, pero escribían como escribimos nosotros hoy. La diferencia es que hoy nosotros escribimos motivados por los buenos deseos
Y en este caso ellos eran motivados por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Y Pablo utilizó una frase de Aristóteles, esa del velo, y por eso hay iglesias que hoy malinterpretan y se enganchan un velo en la cabeza, cuando realmente eso es una frase aristotélica. Pablo hablando acerca del orden social, que la mujer tiene que vestirse con pudor, pero eso es independientemente al momento histórico y a la cultura. Hoy nosotros tenemos formas de vestirnos y no hay necesidad de ponernos una túnica, andar en sandalias de cuero y con un velo en la cabeza, como era la costumbre de los tiempos de Pablo. Porque hay ropa también en nuestro tiempo histórico, en nuestro momento histórico y en nuestras culturas que son pudorosas. El hermano Guillermo y yo conocemos un pastor que fue estudiante de evangelismo y de misiones en el CEMISUD, Seminario Sudamericano en Quito, Ecuador. Y resulta que lo lleva, eso lo contaba, yo escuchaba las anécdotas y me reía porque por el caso y las cosas, ¿no?, que tuvo él que enfrentar en la zona de la Amazonía, dentro de los quechua, allí trabajando, haciendo trabajo misionero en el Ecuador. Y resulta ser que lo llevan a una aldea, allí en plena Amazonía, allí donde no hay ni luz eléctrica, y cuando él llega dice que todas las mujeres tenían descubiertos los senos, los pechos los tenían afuera. Los cubanos son muy, vamos a decir, bellacos, para no decir pícaros, porque dice la Biblia que Dios aborrece a los pícaros. Pero no es que seamos retorcidos de mente, sino es que somos pícaros, ¿no? Hay cosas que vemos ahí un doble sentido. Y él se escandalizó, se ruborizó cuando él vio a aquella mujer en medio de las alabanzas danzando. Usted visualice el escenario, la imagen, para que usted vea él. Creo que a Michael le pasaría igual, ¿verdad? No se ruborizaría. ¿Y qué hizo él? Bueno, agarró un poco de dinero y fue allí al pueblo, cuando regresó al pueblo, y le compró sostén de esos bien a todas. Se lo regaló. Ellas lo aceptaron muy amablemente, pero cuando volvió a ir al siguiente culto, todas tenían los sostenes puestos, pero le habían quitado la copa. Porque en esa cultura, en ese momento, el concepto de esa cultura es que la decencia se descubre, la indecencia se cubre. Esto le pasó a muchos misioneros también en África. El hecho es que debemos aprender que somos gente de nuestro tiempo. No podemos vivir anclados al pasado, ni cuestionar, ni tratar de imponer costumbres del pasado o de culturas que no tienen que ver con la nuestra. Cuando Pablo llega a Grecia, la capital, Atenas, la capital de Grecia, que influyó no solamente en las naciones civilizadas y occidentales de cuando Pablo llega a Grecia, Pablo no estaba de turismo. Pablo fue a predicar el evangelio. Esa es la diferencia de los neoapóstoles, los nuevos apóstoles, los apóstoles de Cristo, como en este caso el apóstol Pablo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Eran enviados por una congregación local, en el caso de Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía de Siria. Y ellos nunca se quedaron estáticos en un lugar, nunca pastorearon. Ellos siempre estuvieron viajando y predicando por todo Medio Oriente, Asia y Europa. Se dice que el apóstol Pablo llegó tan lejos como a la ciudad de Santiago de Compostela, en España, porque era un viajero incansable, era un predicador incansable, inagotable, porque él era un apóstol. Y la palabra apóstol es enviado, no es patriarca. Los patriarcas son los que se quedan en un templo, en una catedral, en una basílica,
hoy sería una mega iglesia y no salen a ninguna parte. El apóstol es enviado, porque eso es lo que quiere decir apóstol, enviado. Y ellos andan predicando y predicando por todo el mundo y plantando iglesias. Una vez que la establecen y organizan, dejan pastores y siguen. Y está en la ciudad de Atena y ve que había mucha idolatría. Donde quiera había un santuario. Y se encontró un altar que decía el Dios no conocido. Los atenienses eran tan idólatras que para que no se les fuera a escapar un solo Dios en el mundo, hicieron un altar y pusieron, se lo dedicaron al Dios no conocido. Y si a alguno se le escapaba, porque ellos querían conocerlo todo, pero si a alguno se le escapaba, le dedicaron un altar que decía el Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, que era un hombre muy sabio, muy prudente, muy astuto, le dijo: ese es el Dios que yo les vengo a predicar, que ustedes no conocen, pero ya lo están honrando sin conocerlo. Y él fue quien creó los cielos y la tierra y lo hizo todo. Pero no solamente eso, sino que de una sola sangre los hizo a todos. Para que no quedara aquello de que es una cuestión de que ustedes son judíos y nosotros somos griegos. Todo ser humano, independientemente de la cultura que viva, tiene la necesidad urgente, imperiosa y obligada de honrar a Dios, de acercarse a Dios, de servir a Dios. El ser humano no está aquí para vivir observando los peces de colores. No está aquí para sentarse a ver solamente las flores temporales de la primavera. El ser humano está sobre la tierra para tener una relación personal con Dios, porque no apareció de la nada. El ser humano es el resultado de la creación amorosa de las manos de Dios. Por eso dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que creó a Dios en el verso 26-27 a su imagen y semejanza. Nos dio esa honra, esa dicha. Y puso una pequeña chispa de su vida en nosotros, de modo que nosotros nos debemos totalmente, plenamente a Él. Debemos vivir conectados a Él. Y entender nosotros, los hijos de Dios, que cuando vivimos conectados a Él, Jesús dijo: el que cree en mí no verá la muerte, sino que verá la vida. Amén. Y Marta le dijo una vez al Señor: Señor, mi hermano es de 4 días, está muerto hace 4 días. Y Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que un día en la resurrección. Y el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. De modo que todas las palabras de Jesús para nosotros son palabras siempre positivas. Cuando hablamos de palabras positivas, no es energía positiva. Por cierto, hace poco estaba escuchando Radio Ilusión. Es lo que yo tengo allá puesto en mi centro de trabajo en el radio. Es la única que lograba encontrar allí. Y hay una canción ahí, una canción ahí que es un diabólico. Enviando energías positivas. Energías positivas, eso es de la nueva era. La nueva era, eso es espiritismo europeo. De Elena Blavatsky. Eso, de energía positiva, eso es nueva era. Mezcla de hinduismo, de religiones orientales con espiritismo europeo, de Elena Blavatsky y sus seguidores. ¿Qué es eso? La iglesia no necesita que nadie le esté diciendo que envíen de energías positivas, ni le esté hablando de cuanta doctrina de demonios. Nosotros tenemos las promesas de Dios en su palabra, que son más fieles que los buenos deseos que tenga cualquier demonio. De ningún demonio se pueden esperar buenos deseos, sino el mal deseo de la destrucción de los hijos de Dios. Por eso, cuando tú piensas de Dios, piensa de manera asertiva. Pensar de manera asertiva de Dios es verte a ti mismo en el espejo como Dios te ve. Amén. Que no fue capaz de escatimar ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. ¿Sabe qué dice la Escritura? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Yo no sé por qué tú estás pidiendo, yo no sé por qué tú estás rogando, pero tienes que entender lo que Dios dice en su palabra y descansar. En la fe no hay perturbación, en la fe no hay ansiedad, en la fe hay tranquilidad y paz y hay seguridad, hay descanso.
Porque Dios habló y Dios dijo. Y cuando Dios dice algo sucede, y lo que sucede siempre es bueno. Pues usted piensa y diga, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a encarnarse, a tomar una forma humana. Y murió en la cruz. Si no me negó a su propio Hijo, ¿cómo me va a negar esta petición? ¿Cómo me va a negar la conversión de mi hijo? ¿Cómo me va a negar la conversión de su cónyuge? ¿Cómo le va a negar su salud? ¿Cómo le va a negar cualquier cosa? Por eso dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ante todo eso somos más que vencedores. Dice la Escritura en Romanos 8, 36 y 37. Por eso que la dureza de estos tiempos no nos hagan perder la ternura, sino que entendamos que en el amor a Dios y en la entrega a Dios total y plena es donde nosotros vamos a encontrar la seguridad, el descanso, entendiendo que la relación con Dios es una relación de amor mutuo. Él nos amó primero y nosotros le amamos en consecuencia. No es una relación de interés, no es una relación de conveniencia. Es conveniente amar a Dios. Pero la motivación primordial no es la conveniencia, sino que es el amor. Él nos amó, siendo aún nosotros pecadores. Cuando éramos dignos de su ira y de su juicio, Él nos amó. Imagínense cuánto mayor amor siente ahora por nosotros, que nosotros le amamos, le servimos. Y en ocasiones nos golpeamos el pecho, porque no queremos fallarle. Nos amó en nuestra ignorancia, cuánto más nos ama ahora en su revelación, que le conocemos. No sé si alguien padece de insomnio, hermano, no tienes por qué padecer de insomnio, no tienes por qué sufrir y tener tu alma perturbada y tus pensamientos, porque Dios está por ti. Yo le decía, mi vida no ha sido dura, la vida mía para mí ha sido un continuo batallar. Mira bien, yo no puedo decir de que mi niñez fue fácil, ni que mi juventud, ni que mi vida adulta en estos momentos es fácil. Pero yo no pierdo el sueño. Si algo les puedo decir es que yo nunca he perdido el sueño. No padezco ni de insomnio, ni padezco de desvelo. ¿Usted sabe por qué? No utilizo ningún tipo de psicofármaco. Porque he aprendido lo que Dios dice en su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Amén. No he tenido nunca que levantar un dedo contra nadie porque Dios se ha encargado de hacerme justicia. Y yo no les estoy hablando de un Dios diferente, yo les estoy hablando del Dios que tenemos todos en común. Nos ama, hermano. Y nos ha atraído hacia Él por amor. Por eso Él le decía a Israel, y le dice al Israel de Dios, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, que es la iglesia: usted y yo, con amor eterno, te he amado, por lo tanto te prolongaré mi misericordia. El amor de Dios por ti es eterno. Y no existe diablo, no existe demonio, no existe jefe, no existe vecino, no existe sinvergüenza y malagradecido, no existe nada ni nadie que pueda alejarte del amor de Dios, que pueda estorbar la bendición de Dios sobre tu vida. Usted sabe que usted no necesita declarar, ni confesar, ni decretar nada. Usted no necesita hacer nada. Usted lo único que necesita es creer. Solamente creer. Cuando la persona ve la necesidad urgente e imperiosa de tener que añadirle a lo que Dios hizo por nosotros, decretar, declarar y confesar, esa persona tiene algún tipo de perturbación. Por eso ve la necesidad imperiosa de que si no lo hace, entonces no va a venir el bien de Dios sobre su vida. Pero el que cree no ve la necesidad de hacer nada, de añadir nada, solamente de descansar. Por eso el Señor Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. ¿Nos procuramos el descanso nosotros? No. ¿Nuestro descanso dónde está? En Él. ¿Cómo se le recibe? ¿Cómo se disfruta? Por la fe.
¿Y qué es la fe? La certeza y la convicción de que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Amiguita, dígame una promesa de Dios en su palabra. Él siempre va a estar siempre con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca dudes. Y dice todos los días, en los días buenos, en los días malos y en los días regulares. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jorge, dígame una promesa y que conozca que Dios está hablando en su palabra. Soy valiente, no desmayes, Dios estaré siempre contigo, donde quiera que estés. Donde quiera, y estamos hablando de un chofer. Cuando usted va, Él está con usted. Cuando usted viene, Él está con usted. Cuando usted va, siempre va a estar contigo. Así Dios lo dice en su palabra, nunca lo dudes. Él está contigo. No porque tú lo dijiste, es porque Él lo prometió y Él no puede negarse a sí mismo, hermano. Yo tengo un testimonio, ya he tenido accidentes en moto y por obra de Dios, camino a. Yo le digo, mi hermano, Por supuesto, ya no andas rayando carro, ¿verdad? Oiga, y pasé 3 meses completamente inválido, yo lo tenía como un palo, porque yo no tenía ningún movimiento, nada. Yo como que pasé, me hice mala vida toda, en un momento uno me dice que estaré pagando, pero por obra de Dios, y así como un año de accidente, ya trabajo y todo, ¿me entiendes? Y ahí estamos para adelante. Y para mí es muy bueno, ¿me entiendes? Porque yo andaba con alertas y todo, ¿me entiendes? Para mí es muy bueno porque gracias y por ahora de Dios, yo no voy a nada más. Gloria a Dios. Usted me avisa si Él sigue rayando carro, ¿no? Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, porque Él dice, yo soy Jehová tu sanador. El Señor Jesús nunca despidió un duelo. Cuando Él llegaba al velorio, el muerto resucitaba. Una mujer enferma de flujo de sangre, una mujer, según dicen los historiadores, llena de dinero. Lo había perdido todo, dice la Biblia, en los médicos. Sería costarricense ella. ¿Qué cara es la salud aquí? A ver, a lo mejor dice que era tica. El hecho es de que ella pierde todo su dinero pagando a los médicos porque tenía flujo de sangre vaginal. Y un día oyó hablar del Señor y buscó la manera de ver a Jesús, pero había una barrera social en aquel tiempo. Las mujeres no podían hablar con los hombres en público, mucho menos tocarlo. Pero ella había creído. Ella había oído hablar del Señor y ella sabía que el Señor no solamente era sanador, sino que era misericordioso. Era creyente. Y nunca rechazó a nadie de los que a Él fueron clamando por misericordia. Y ella empezó cuando supo que Jesús estaba en tal ciudad, viajó hasta allí y empezó entre la multitud a acercarse. Y empezó a avanzar y a sortear obstáculos. Y cuando estuvo cerca del Señor, tocó el borde de su manto. Y dice la Escritura que en el acto, el flujo de sangre se terminó. Yo me imagino que ella dijo, bueno, y empezó a retirarse lentamente. Pero el Señor se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Insistió, ¿quién me ha tocado? Imagínense ustedes, el Señor caminando y la multitud encima de él, todo el mundo. Y como los discípulos vieron que él insistía preguntando quién lo había tocado, le dijeron, Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado, es decir, todo el mundo. Y ese es el concepto terrenal que a veces tenemos, que son las circunstancias las que nos llevan de bien en bien.
Pero el Señor sabe diferenciar las personas que se acercan a Él. Y Él sabía que ella lo había tocado con fe. No con interés, sino con fe. Y le dijo, y el Señor repuso y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud han salido de mí. Y la mujer, está dándose cuenta que no podía esconderse del Señor, que había sido descubierta, le dijo, Señor, fui yo. Y le contó la historia de su enfermedad. Pero fui sana. ¿Sabes cuáles fueron las palabras del Señor? Habían regulaciones religiosas y habían reglas sociales de que las mujeres no podían ni hablar con los hombres en público, ni mucho menos tocar a los hombres. Y ella había roto dos reglas sociales. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mujer, ven en paz. Tu fe te ha hecho salva. Preste atención al detalle. El Señor no dijo mi fe. El Señor dijo tu fe. Entonces el secreto es la fe nuestra. Por eso cuando leemos Hebreos capítulo 11 vemos allí la descripción de los héroes de la fe y todos tenían fe. Todos vencieron y alcanzaron la promesa por la fe, el nivel de fe. La Biblia nos dice que hay personas de poca fe. Y la Biblia nos dice que hay personas de gran fe. Es una decisión. Creer o dudar. Pero los que van de poder en poder y de victoria en victoria son los que deciden creer. Si tú quieres ir de victoria en victoria por esta vida llena de obstáculos, de victoria en victoria y de poder en poder, tú tienes que creer. No tienes siquiera que obrar, tienes que creer. Es una decisión. Dios está de tu parte, está de mi parte. Nos ha dado más de 8,000 promesas aquí en su palabra. Solamente tenemos que hacer el sacrificio de creer. ¿Quieres ver el mundo a tus pies? Cree. ¿Quieres ver los problemas disolverse? Cree. ¿Quieres ver la enfermedad desaparecer? Cree. Cuando yo vine a Cristo, Cristo me hizo una chapistería, era mágico, me sanó. Tenía una hernia en un testículo, Cristo me sanó. Padecía de hepatitis, Cristo me sanó. Era recurrente la hepatitis, Cristo me sanó. Sí, era yo como un hospital ambulante. Y Cristo me sanó. Gloria a Dios. Y hoy estoy, como decía una de mis abuelas, que parto el color en el aire, no padezco de nada, hago planchas y hago pesas y hago de todo. Porque Cristo me sanó. El Señor no pone remiendo, hermano. Tú puedes estar enfermo, pero si tú crees, que le digo Cristo, cree y tu criado será salvo. Aquel centurión que vino pidiendo, rogando por su criado. Cree y tu criado será salvo. A los padres de Talita Cumi, que la gente decía, no molestes al maestro, tu hija ya se murió. ¿Qué consideraron ellos? Incrédulos. No molestes al maestro, que ya tu hija murió. Y el Señor dijo, sáquenos de aquí. Porque la gente que no tiene fe, la gente que le roba la fe a uno, no tiene que tratarlo con educación, pero de lejos. Te roban la fe. Porque viven movidos por el pesimismo y las circunstancias. Nosotros no andamos por pista, nosotros andamos por fe. Y una vez que estuvo solo, el Señor le dijo a los padres, crean y su hijo va a volver a la vida. Y el Señor creemos. Por eso te mandamos a buscar. Y el Señor solamente dijo esta frase, niña, a ti te digo, levántate. Talita, niño, a ti te digo, levántate. La muchachita se levantó y para que no quedara lugar a duda, porque cuando el Señor hace un milagro, el Señor no lo deja. No, que a lo mejor quizás el problema es que te faltó. No, cuando el Señor sana, sana. Amén. Cuando el Señor provee, provee. No, Dios me proveyó, sí, pero di lengua y babocié como un caballo y pedí y me indigué por la calle como un caballo y le dije a Carlos, yo soy un infeliz, miserable, por favor ayúdame, Carlos. No, eso no es suplir, eso no es bendición de Dios. Bendición de Dios
es cuando Dios toca y mueve corazones y yo no pierdo mi dignidad. Y cuando la chamaca se levantó, ¿qué le dijo el Señor? Denle de comer. Sí, está tranquilo, está campana. Porque cuando Él obra un milagro no deja lugar para las dudas. Pero tienes que creer hasta la muerte, hasta la vida. Tienes que creer. Y en primera de Pedro 2:6 dice, el que creyera en Él no será avergonzado. Mucha gente le pasa hoy en las iglesias como la sociedad ateniense. Creen en muchos dioses, que son muy religiosos, pero no conocen, tienen un Dios que les conoce. Y ese fue el que les fue a predicar Pablo. Por eso son milagros, maravillas en todo el mundo conocido, porque donde había una gente que creía en el Evangelio de Jesucristo, el mismo Cristo que resucitó a Lázaro, seguía resucitando muertos, seguía levantando Eneas de allí desde su cojera y seguía haciendo maravillas, seguía resucitando a Eutico, porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 12, mayores obras que las que yo hice harán ustedes porque yo voy al Padre. Y ya hace 2000 años que Cristo está con el Padre, pero tú tienes que creer para que Él siga obrando las maravillas y esas grandes obras a través de ti también, como lo hizo con Pablo, también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos creen en esta mañana, hermano? ¿Cuántos tienen problemas? Pero ¿cuántos van a salir de victoria en victoria y de poder en poder por encima de las problemas? ¿Por qué? Porque creemos, no tienes que hacer nada, solamente creer. ¿Usted piensa que de gratis David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me hace vivir confiado? Lo decía por gusto, porque aprendió a vivir por fe el rey David, que era un simple pastorcito de ovejas, el hijo menor, el que no era tenido en cuenta. Sus padres se olvidaron de él cuando Samuel vino buscando al rey que había sido escogido por Dios. Y contra todo pronóstico y toda probabilidad se convirtió en el rey más influyente hasta nuestros días. Ni aún Salomón, su hijo, con toda su sabiduría, llegó a ser más grande que el rey David, porque David se aprendió a confiar en Dios. Amén. Decía en el Salmo 3, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se han levantado contra mí, pero tú, Jehová, eres mi escudo y quien levanta mi cabeza. Mira la fuerza de la convicción del rey David. No, David era el gran rey David, sí, pero por algo llegó a ser el gran rey David, por esa determinación, esa fe tan inquebrantable que él tenía. Lo que te vas a morir creyendo, si me muero es un favor, me voy más rápido para el cielo. Pero nadie que haya creído en el Señor ha sucumbido, ha naufragado, se ha muerto. El que ha creído en Él ha visto la gloria de Dios. Por eso cree, Mari. Y deja que te critiquen y que digan que eres fanática y eres loca. Tú sabes a quién has creído. Y después vas a ir así regodeándote y vas a decir, ¿viste? Dios proveyó. ¿Viste? Dios suplió. ¿Viste? Dios obró. A mí me encanta los incrédulos así, restregárselos así en la cara. Como un niño, no lo hago con maldad, lo hago así para estimularlos a la fe de Dios. Y te das cuenta. Hermano, creer no cuesta nada, es una decisión. Así es. ¿Cuánto vas a creer más todavía? Que no seamos religiosos, que creemos en muchas cosas y de muchas maneras. Creamos en ese Dios que la gente hoy dice que conoce y no conoce nada. Por eso es que necesitan de ayuda y necesitan... No, hombre, no. Tranquilo, hermano. A veces la gente me dice, yo le digo, tranquilo. Tranquilo. Vean mi estado en WhatsApp para que usted vea allí mi perfil, qué es lo que dice. Dios sabe y Dios ve. Tranquilo, esa es mi frase, tranquilo en la vida, tranquilo. No te alteres. El Salmo dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas? Se levantan contra el Señor y contra su ungido. Pero el que ve desde los cielos se reirá de ellos, porque ve que viene su ruina. En cambio, cuando usted sigue leyendo el Salmo, el salmista dice, sin embargo, a mí me va a poner en una roca firme mi pie para que no resbale. ¿Sabe por qué, hermano? Como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
Lo único que tienes es que amar a Dios. Por eso es que el más grande mandamiento, y ahí se resume toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia se resumen en este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo. De manera exagerada, extrema y extravagante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Se resume en eso, en el amor a Dios. Y del otro, Él se encarga. Y termino. Deuteronomio 28:13. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, para que estés encima solamente y no estés debajo. Cabeza y no cola, para estar adelante y no atrás. No necesitamos darle codazo al hermano, al prójimo para ocupar el lugar. Dios tiene un lugar de honra para ti. Dios tiene un lugar de honra y de privilegio para ti. No le des con el codo a nadie, ni te preocupes por eso. Acuérdate la palabra del pastor. Tranquilo. Dios sabe y Dios ve. Dice, te pondrá por cabeza y no por cola. Para que estés adelante y no atrás. No me estoy quedando. No te vas a quedar. Estás en la perfecta voluntad de Dios y cuando llegue el momento va a suceder como el rey David en tu vida. Te va a catapultar hasta el trono. Estoy hablando con metáfora. Ayer vivimos en una república, no en un reino. Y dice, para que estés encima solamente, nunca estés debajo. Diga conmigo, soy la cabeza y no la cola. Estoy arriba y no abajo. Estoy como Dios dice que estoy. Y estaré como Dios dice que estaré.